Hola, soy Mercedes Veras de Aguada, directora del Registro Inmobiliario del Paraguay. Ejerzo el cargo de registradora desde el año 1988 y desde el 2012 ocupo el cargo de directora del Registro Inmobiliario de mi país. También soy docente de la Universidad del Norte desde el año 1999. Soy capacitadora para los notarios y abogados, tanto de la sede del Poder Judicial como también a través de la cooperativa notarial, capacitando en diversos cursos como diplomados en Derecho Registral Inmobiliario del Paraguay. Pues bien, el tema que vamos a desarrollar dentro del diplomado virtual de Derecho Registral Inmobiliario son los principios rectores del Derecho Registral paraguayo. En ese sentido, nuestro contenido estará centrado en el derecho registral paraguayo, la caracterización y los principios rectores del registro inmobiliario. Entramos en el primer punto. Vamos a desarrollar un poquito lo que es el derecho registral inmobiliario como conjunto de normas que regulan los actos y contratos inscribibles, los principios registrales, el procedimiento, sus efectos y la organización estructural de los registros públicos. Estas se encuentran inmersos tanto en el Código Civil como también en el Código de Organización Judicial, conocido como la Ley 879/81 y otras legislaciones especiales. Cabe hacer notar que nuestro país tiene hoy día un Reglamento General Técnico Registral que nos sirve como orientadores a todos los registradores y usuarios del servicio registral. Como tal, se encuentra el derecho registral inmobiliario en una constante evolución basado en la doctrina registral y en los fallos registrales que sirven de sustento para el mejoramiento del servicio. Seguidamente vamos a realizar una caracterización de lo que es el derecho registral. Allí tenemos las técnicas registrales imperantes a lo largo de todos estos años, desde sus inicios, tal como se había señalado en el módulo desarrollado por la doctora Lourdes González, desde la técnica de transcripción, inscripción y la del folio real cartular y el folio real electrónico actualmente en vigencia. El derecho registral paraguayo también se caracteriza por sus antecedentes históricos y la problemática de la tierra y la registración. La adquisición de la propiedad primero fue por medio de la tradición o la traditio del derecho romano y luego pasó a ser de carácter consensualista. El tipo de registración inmobiliario es de carácter constitutivo. Tenemos un registro de carácter nacional, concentrado, no descentralizado. Pasamos a los principios registrales. Los principios registrales que conforman el sistema registral paraguayo se encuentran citados en el Reglamento General Técnico Registral que fue aprobado por la Corte Suprema de Justicia a través de la acordada número 1033 del año 2015, incorporando en el capítulo preliminar disposiciones generales que transcrita en su artículo 3 menciona cuáles son los principios registrales. En ese sentido, tenemos el principio de rogación, de inscripción, de legalidad, determinación, especialidad, el principio de prioridad, el de tracto sucesivo, la calificación y la legitimación. Comenzamos a desarrollar lo que es el principio de rogación. Por el principio de rogación queda suficientemente claro que el registro de la propiedad no actúa de oficio sino a instancia de parte o a requerimiento de una autoridad judicial o administrativa. A semejanza del proceso judicial, la demanda es impulsada a instancia de parte para obtener una resolución. En cambio, en el proceso registral existe un interés que moviliza la acción de peticionar o de rogar. Responde en cierta manera a lo que la ley establece en el Código de Organización Judicial, Ley 879, en su artículo 277. El artículo 277 menciona quiénes pueden solicitar la inscripción.
En el inciso A nos dice que el escribano autorizante, en el inciso B, el que adquiere el dominio, el que transmite el dominio, el representante legal o convencional y por último, todo aquel que tenga interés legítimo en inscribir el derecho. Tenemos también dentro del principio de la rogatoria la forma de presentación, es decir, las formalidades de la rogatoria, y el reglamento general establece en su artículo 14 que los documentos serán presentados por el interesado a la mesa de entrada, que le otorgará una contraseña con un número de orden y fecha. Posteriormente, el artículo 17 establece las formalidades de la rogatoria y en ese sentido menciona que la rogatoria ante la Dirección General de los Registros Públicos solo podrá hacerse bajo la firma de un notario o un profesional abogado autorizado, y los títulos que pretendan la inscripción debe ir acompañada de una carátula rogatoria, la minuta de inscripción y el documento a inscribirse, que puede ser la escritura pública o un documento judicial como un certificado de adjudicación dictado dentro de un juicio sucesorio o un juicio de disolución de la sociedad conyugal. La rogatoria, como hemos señalado, debe formularse a través de una minuta de inscripción, que es un formulario que está editado en el link de la Corte Suprema de Justicia, página de los registros públicos. También puede hacerse el desistimiento de la rogatoria. Y el artículo 27 se refiere al desistimiento de la rogatoria y la anulación de entrada o la desvinculación de entrada. ¿En qué casos podría realizarse el desistimiento de la rogatoria? Cuando precisamente el notario desiste de la rogación a petición del requirente. ¿Cuáles serían las condiciones para hacerse ese desistimiento? Siempre y cuando estuviere pendiente de registración el documento o la solicitud de certificación o informe. El desistimiento podrá ser total o parcial, establece este artículo. El desistimiento será parcial cuando se limite a alguna de las inscripciones solicitadas. Procederá únicamente cuando se refiera a actos independientes. Es decir, que el desistimiento total puede ser con relación a todo el negocio jurídico contemplado dentro de la escritura pública. O en su caso, el desistimiento parcial puede realizarse cuando afecta a uno de los actos, por ejemplo, la venta con hipoteca, y solamente se desiste con relación a la hipoteca. Existen también recursos contra el retardo de expedición del documento. La Ley 2903 establece plazos para que los funcionarios puedan expedir el documento, es decir, 10 días contados a partir del día siguiente de la presentación, tiene el funcionario certificador para expedir lo que se llama el certificado, informes y copias. En cuanto a las inscripciones de los contratos o demás documentos judiciales, tiene 20 días para expedir contados desde el día siguiente de la presentación. Si el funcionario no expide en este tiempo que establece la ley, existen recursos para solicitar el urgimiento que se establece por medio de una nota dirigida a la Dirección General de los Registros Públicos a fin de urgir la expedición del documento. También tenemos lo que se llama el recurso del pronto despacho, que se da antes del vencimiento del plazo de los 10 días o de los 20 días. ¿Por qué causas pueden ser? Pueden ser por causas referentes a la salud o porque existen personas que deben viajar y cuentan con un boleto de avión ya con una fecha determinada,
o cuando se trate de la libertad de las personas en el caso de que se esté dando en fianza el inmueble y a los efectos de que la persona salga en libertad por determinación del juez en lo penal. También puede ser por otras causas referentes a derechos fundamentales del hombre. Bueno, habiendo desarrollado lo que es el principio de la rogatoria, tenemos el principio de la legalidad, que se materializa en la práctica registral mediante la función calificadora que hace el registrador. ¿Cuál es el propósito de este principio? El propósito es evitar la publicidad de títulos nulos o insuficientes. Radica, por supuesto, en la seguridad jurídica. ¿Quién es el primer calificador? El primer calificador es el registrador de la oficina registral conjuntamente con el jefe de registro. Y en segunda instancia, en recurso de apelación, la dirección del registro inmobiliario, que en caso de confirmar la nota negativa sería apelada ante la Dirección General de los Registros Públicos y así sucesivamente ante el Tribunal de Apelación en lo civil y comercial. Vale decir que originariamente el recurso, o sea, el principio de la legalidad y de la calificación radica originariamente en el funcionario registrador. La consagración legal de este principio lo encontramos en los artículos 32 y 33 del Reglamento Técnico Registral, que se refiere a la calificación y a los alcances de la calificación. El artículo 33 menciona que en todos los casos el registrador deberá verificar el cumplimiento de las normas legales que rigen para cada tipo de acto jurídico o especie de derecho de que se trate. El artículo 33 hace referencia a los alcances de la calificación, indicándole al registrador una nómina de aspectos que debe verificar para la debida registración. Dentro de los alcances establecidos en el artículo 33, menciona que el registrador calificará en forma general los siguientes aspectos que va a ir nominando sin perjuicio de las demás disposiciones legales referidas a cada especie de derecho y registro a los efectos de realizar o denegar la inscripción del título presentado. Por ejemplo, lo primero que hará el registrador es verificar su competencia en razón de sus funciones y otras circunstancias derivadas de las divisiones y secciones que componen los registros de inmuebles. En segundo lugar, verificará la vocación inscriptora del documento, teniendo en cuenta que el artículo 269 del Código de Organización Judicial establece qué actos y contratos se inscriben en los registros de inmuebles, es decir, todo aquello que tiene por objeto la constitución, transmisión, modificación o extinción de derechos reales. Incluye entre ellos también lo que sería el contrato de locación, las inhibiciones. En tercer lugar, verificará el registrador la adecuación del documento al asiento registral, coincidiendo o no entre el titular, objeto y derecho. Posteriormente, deberá advertir la existencia de obstáculos que emanen de la partida o asiento en la que deberá practicarse la inscripción. Seguidamente, verificará también el cumplimiento de la forma instrumental establecida en la ley para el acto o derecho que se pretenda inscribir. Otro de los aspectos a verificar es la existencia de causales de nulidad, anulabilidad, siempre que fueren manifiestas y resultaren de los instrumentos públicos en general y de las escrituras públicas. Para tal efecto, se valdrá a lo establecido en el artículo 27, 357, 376, 377, 378 y 396 del Código Civil y otras disposiciones aplicables
a la nulidad de las escrituras contenidas en leyes complementarias. También verificará la competencia territorial del notario autorizante del documento, considerando que esto está establecido también en la ley. ¿Qué más verificará el registrador? Verificará que el notario haya solicitado los correspondientes certificados establecidos en el artículo 280 de la Ley 2903/2006, es decir, el certificado de condiciones de dominio, el certificado de anotaciones personales, el certificado catastral establecido por la Ley de Catastro, el certificado de cumplimiento tributario exigido por la Ley 2421 del año 2004. Además de todo esto, verificará la existencia de las inexactitudes registrales y, en su caso, podrá solicitar los documentos originales para su cotejo y corrección correspondiente en caso de que existieran errores registrales. Por último, verificará también el correspondiente pago de las tasas judiciales y tasas registrales, que está dispuesto esto dentro de nuestra normativa. Dentro de lo que es el principio de la legalidad, que es uno de los principios que está inmerso dentro de lo que es el principio de la calificación, por ser el principio que involucra a los demás principios registrales, tenemos que analizar también lo que refiere a la calificación de los documentos judiciales. En cuanto a la calificación de los documentos judiciales, siempre debe ser razonada y con una adecuada dosis, pues tratándose de rogatorias o mandatos judiciales, el registrador siempre debe obrar conforme a derecho y atendiendo que el documento que se pretende inscribir se adecue a aquello que establece el Código de Organización Judicial en cuanto a la vocación inscriptora. Es de conocimiento público la existencia de órdenes judiciales no compatibles con los principios registrales, amparados en la ley. Pero ante la insistencia y la amenaza del desacato, la orden se cumple siempre bajo constancia de resguardo o responsabilidad del registrador. Pasamos a analizar otro principio, que es el principio de prioridad. El principio de la prioridad y rango descansa en el apotegma jurídico del derecho romano prior in tempore, potior in jure, de la cual se sirve para establecer una metodología registral en el ingreso de los documentos para la registración. Si sobre una misma finca concurren varios derechos reales, estos se gradúan y clasifican en orden de su preferencia, teniendo en cuenta la fecha de ingreso en el registro. El derecho más antiguo prevalece sobre el más moderno. El derecho de preferencia en el Código Civil y la norma registral. Frente al derecho civil que determina la preferencia por la fecha de la constitución de los derechos, tal cual establece el artículo 1966 del Código Civil. El Código Civil establece que el dominio se adquiere por contrato, es decir, que el dominio queda perfeccionado entre las partes ante la notaría. Nuestro registro, como tal señalábamos, es de carácter declarativo, pues el derecho queda constituido entre las partes en la notaría a través de la formalización de la escritura pública. ¿Dónde colisionaría este derecho de preferencia con el derecho registral inmobiliario? En que el derecho registral inmobiliario establece que el derecho corresponde a aquel que primero llega a la registración. Vale decir que se han presentado casos de doble venta en donde aquel segundo haya llegado en primer lugar al registro antes que aquel primero que haya sido formalizado por escritura pública la venta del dominio, lo cual
hace suponer que generaría acciones jurisdiccionales. El que presenta el título, que luego se escribe, tiene un derecho preferente sobre todos los demás. La consagración legal del principio de prioridad lo encontramos en el artículo 1972 del Código Civil, el artículo 289, 291 del Código de Organización Judicial y también en el Reglamento General Técnico Registral. El cierre registral está pensado para los casos de incompatibilidad. En cambio, cuando concurren varios derechos compartibles sobre una misma finca, la situación de prioridad de unos asientos respecto a otros se llama rango. Estas normativas que señalamos se complementa con el Reglamento General Técnico Registral al determinar en el artículo 26 la excepción de conservar la fecha de expedición del certificado emitido por el registro y extraviado en el departamento de mesa de salidas. Explicado, resulta que el certificado de condiciones de dominio debe llevar una fecha de expedición debajo de la firma del jefe registrador. Si ese documento se extravía en mesa de salida, transcurre ya un tiempo que es aquel que tiene el notario para autorizar la escritura pública, porque desde la fecha de expedición por el jefe registrador tiene 30 días el notario para autorizar la escritura pública. Resulta que al extraviarse el certificado de condiciones de dominio en mesa de salida, es posible únicamente contar con una copia a través de una solicitud dirigida a la Dirección del Registro Inmobiliario a los efectos que se les pida una copia del duplicado que obra en el registro correspondiente. En ese sentido, se autoriza por una providencia la expedición de la fotocopia autenticada a los efectos de contar con el mismo el notario. En ese caso, se modifica la fecha de expedición conservando lo que se llama su prioridad registral. Otra consagración legal lo encontramos en el artículo 31, que expone en forma detallada el valor y alcances del asiento de presentación bajo el régimen de prioridad registral. La fecha de asiento de presentación es la que se determina por la presentación del documento, vale decir, conforme a lo que establece el artículo 290 del Código de Organización Judicial. Si los títulos fueren de la misma fecha, se atenderá a la hora de presentación, es decir, hora, minuto y segundo. Hablemos de lo que es la reserva registral. ¿En qué consiste la reserva registral? La reserva registral comienza a generarse desde el momento de la presentación del documento, es decir, desde el día, la hora, minuto y segundo se genera esa reserva registral, es decir, que es una protección legal que tendrá el documento a ser inscrito. El cierre registral, ¿de qué forma se da? La expedición en forma positiva del certificado produce el cierre registral, impidiendo que pueda darse curso a cualquier otra solicitud o rogatoria o inscripción o anotación de un título que no sea aquel para lo cual se solicitó el certificado, salvo la cancelación de gravámenes o levantamiento de medidas cautelares. El cierre registral se produce desde la fecha de la expedición del certificado, consignado por el mismo jefe al pie de su firma, y se extiende durante el plazo legal de vigencia del mismo. Es decir, que el cierre registral se produce desde el momento en que expide el jefe de sección hasta 30 días
es lo que tiene un cierre registral que no permite el ingreso de ningún documento, aunque es una forma de decir que no permite el ingreso. De que ingresa el documento, sí se puede ingresar, pero lo que ocurre es que recibe una calificación negativa por parte del funcionario registrador al encontrarse con este cierre registral. El bloqueo registral. Las solicitudes o rogatorias de anotaciones o inscripciones ingresadas sobre el asiento con cierre registral serán expedidas con las notas negativas correspondientes, indicándose claramente la existencia del cierre registral y su vigencia y el nombre del notario público solicitante. Haciendo un ejemplo de esto, si durante esos 30 días contados desde la fecha de expedición del certificado de condiciones de dominio ingresara dentro de ese lapso de tiempo un embargo, este embargo saldría con nota negativa y el funcionario tiene la obligación de consignar una nota negativa que mencione el motivo por el cual no se da curso a la orden judicial e invocando la existencia de un certificado de condiciones de dominio solicitado por el notario en una fecha determinada que extraerá del asiento registral. Es posible también la prórroga de la reserva de prioridad. Siguiendo con el principio de lo que es la reserva y prioridad registral vigente en nuestra legislación y determinada en el artículo 280, modificada por la Ley 2906/2003, el artículo 37 del Reglamento General Técnico Registral hace referencia al reingreso de los documentos observados y la prórroga de plazo de reserva de prioridad. ¿Cuál sería esa prórroga de plazo? El documento ha ingresado y resulta que en la calificación falta algún documento o tiene alguna deficiencia que debe ser subsanada por el notario. Consecuentemente, el registrador observa el documento. A partir del momento de la observación, el notario o el abogado, en el caso que fuere un documento judicial, cuenta con 30 días para reingresar el documento. Durante esos 30 días se produce lo que se llama la prórroga de reserva de prioridad registral. Si en el caso en que no reingresara el documento en ese plazo de 30 días, resulta que la finca comienza a quedar desbloqueada. Consecuentemente, si ingresa un embargo el día 31 o 32, significa que ese embargo entrará y si posteriormente reingresa el documento observado, entonces lamentablemente que se encontraría con ese embargo por el hecho de que ya está desprotegida la finca. También dentro del principio de prioridad, la Ley 2903 ha establecido lo que se llama la anotación provisional, que trae como consecuencia la extensión de la reserva registral. De conformidad al artículo 39 del Reglamento General Técnico Registral, se prevé la anotación provisional como consecuencia de la nota negativa. Esta nota negativa debe ser fundada y se consigna en el documento original y en el duplicado que queda en el registro. El registrador, como consecuencia de la nota negativa, realizará lo que se llama una anotación provisional que valdrá por el tiempo de 90 días. Este término de 90 días tiene dos propósitos. Uno de ellos es que durante ese lapso tenga la oportunidad de instaurar lo que se llama el recurso de apelación ante la Dirección del Registro Inmobiliario. Estos 90 días también podrá servir para
interponer nuevamente ante la Dirección General de los Registros Públicos en caso en que la nota negativa fuera confirmada por resolución de la Dirección del Registro Inmobiliario. Ciertamente que este plazo de 90 días podría extenderse aún más si de nuevo es confirmado por la Dirección General de los Registros Públicos aquella nota negativa que fue consignada por la sección, es decir, por el jefe registrador, y confirmada también por la Dirección del Registro Inmobiliario. Si la Dirección General confirmare, entonces esto pasará a ser a ser tratado por la Cámara de Apelación, donde es la última instancia de revisión de las resoluciones dictadas por los registros públicos. El segundo efecto que tiene esta anotación provisional es de producir un bloqueo registral, puesto que durante estos 90 días que sirven para la interposición y diligenciamiento del recurso de apelación, no deberían ingresar ningún otro documento, o sea, que si ingresa debe recibir la nota negativa, teniendo en cuenta que existe el derecho del adquirente de ser protegido. ¿En qué caso se da la excepción de la anotación provisional? Si bien la Ley 2903 nos menciona que en todos los casos deberá consignarse la anotación provisional. Sin embargo, en el Reglamento General Técnico Registral se ha establecido una excepción a esta anotación provisional. ¿En qué casos no se debe realizar una anotación provisional? Cuando existen causales de nulidad manifiesta, conforme a las leyes civiles respectivas, tampoco cuando existe una imposibilidad material de hacerlo, ejemplo, el extravío del asiento registral, o en caso de documentos rechazados porque el asiento registral está denunciado, contiene alguna irregularidad y obra en la oficina de denuncias e irregularidades registrales de la Dirección General de los Registros Públicos. Siguiendo con este principio de prioridad, tenemos que analizar lo que es el certificado registral que está consagrado en la Ley 2906/2003. De acuerdo al artículo 74 del Reglamento General Técnico Registral, el certificado es el instrumento público extendido por el registro correspondiente acerca del contenido de los mismos. Solo puede ser solicitado por el notario público para la celebración de los actos jurídicos que ante él deban ser otorgados. Con el ingreso de la solicitud por mesa de entrada, produce lo que se llama la reserva de prioridad para el acto jurídico a cuyos efectos es solicitado y advierte a terceros la existencia de negocios en gestación. Desde la fecha de la expedición y hasta el plazo de 30 días, produce el cierre registral en los casos del certificado de condiciones de dominio solicitado sobre inmuebles, buques o cuotas sociales en el caso de cesión de cuotas sociales en las sociedades de responsabilidad limitada. ¿Cuáles son los efectos de este certificado de condiciones de dominio que nosotros tenemos dentro de lo que es nuestro sistema registral paraguayo? El certificado lo que produce es en realidad un bloqueo registral. Durante su vigencia, tal cual establece la ley y recoge el Reglamento General Técnico Registral, menciona que no podrán inscribirse medidas cautelares o cualquier otra restricción de dominio ni ningún instrumento público o privado que restrinja, modifique, constituya o limite derechos referentes al mismo bien. La excepción del bloqueo registral. ¿En qué casos
es admisible si la inscripción o anotación porque mejora el derecho. Durante ese plazo, tanto de la reserva como del bloqueo registral, que se incorpora dentro de la reserva registral, si ingresa un levantamiento de embargo o el levantamiento de otra medida cautelar o la cancelación de una hipoteca, sí es posible que se produzca la inscripción de estos documentos en razón a que mejora el derecho. Es decir, que para estos casos citados no rige lo que es el bloqueo registral. ¿Cuál sería el beneficio del cierre registral? El cierre registral solamente podrá ser invocado para la formalización de las escrituras públicas constitutivas o modificatorias de derechos reales. Nuestro sistema informático está preparado para bloquear el asiento durante el plazo de vigencia del certificado y no permitirá la inscripción de ningún instrumento de los citados en este artículo. Una particularidad de nuestro derecho, a diferencia de lo que es el derecho registral argentino, es que nosotros tenemos el certificado registral con el bloqueo, no admite lo que sería la anotación condicionada del embargo, que sería dentro del bloqueo registral. Nosotros tenemos precisamente ese bloqueo registral absoluto. Dentro de lo que es el principio de prioridad, hemos señalado de que puede existir derechos que concurran al mismo tiempo y en ese sentido se habla de un derecho de preferencia llamado también rangos. La prioridad de rango, que está contenido en el artículo 213 del Reglamento General Técnico Registral, es la posibilidad de concurrencia registral. Los derechos inscritos no se excluyen, pero sí se jerarquizan en función de la antigüedad de su inscripción. Son permisibles los siguientes negocios de rango. La permuta de rango, que es el intercambio de rangos por dos hipotecas ya escritas según prevé el artículo 213 del Reglamento General Técnico Registral. Se admite la permuta de rangos entre inscripciones sucesivas siempre y cuando no afecten derechos de terceros. Se admitirá la permuta de rango alternados siempre y cuando los acreedores intermedios presten su consentimiento y no afecten derechos de terceros. Explicando a través de un ejemplo, tenemos una hipoteca en primer rango y está otra hipoteca en segundo rango. Es posible esta permuta o este acuerdo entre ambos acreedores de que aquel que se encuentra en segundo rango de inscripción pueda pasar en el primer rango con el acuerdo del primer acreedor hipotecario. También tenemos el caso de una hipoteca inscrita en primer lugar a favor de un determinado banco y en segundo lugar se encuentra un embargo solicitado por otro acreedor y en tercer lugar tenemos también otra hipoteca a favor de un banco distinto. Lo que no se permite es la permuta de rangos entre estos dos, teniendo como intermedio a un acreedor embargante cuyo derecho podría estar afectado en el caso en que el segundo acreedor hipotecario suba en primer lugar y sobre todo cuando el primero ya prácticamente estaría cancelándose su hipoteca. También tenemos la posposición de rango. Una sola de las hipotecas está inscrita, cediendo esta su lugar a otra que se constituye recién. Ciertamente que esto de los cual estamos hablando, que es tanto la permuta de rango como la posposición de rango,
Nuestro Código Civil no hace referencia a los mismos. Sin embargo, lo que no está prohibido está permitido. Y teniendo en cuenta que los negocios jurídicos se celebran en base al principio de la autonomía de la voluntad de las partes, entonces el Reglamento General Técnico Registral ha terminado por reglamentarlo. Siguiendo con otro de los principios registrales, es el principio de la determinación o especialidad. No debemos confundir con lo que es la especialidad de la hipoteca. Desde un punto de vista semántico, la palabra determinación resulta mucho más precisa para referirse a la individualización del inmueble sobre los que se registran los títulos de los derechos reales, estos mismos y sus titularidades. El principio de determinación ciertamente se establece con relación al sujeto y al objeto. El principio de determinación tiene una proyección significativa cuando entra en contacto con ciertas operaciones que afectan al inmueble. Por ejemplo, la mensura, la unificación, la anexión, la anexión a través de los planos, requiriéndose en tal caso una nueva matrícula. El fraccionamiento o la unificación debe llegar al registro mediante una expresión de voluntad que debe estar exteriorizada en escritura pública, la que podrá ser autónoma o con ocasión de una transmisión de dominio del inmueble o el establecimiento de derechos reales desmembrados. Toda esta problemática supone realmente una verdadera vinculación entre el Servicio Nacional de Catastro y el registro inmobiliario, más acentuada aún cuando se trata de inmuebles afectados al régimen de propiedad horizontal. Es decir, que el principio de determinación es tan importante en el momento de la individualización de la finca en su totalidad y particularmente cuando éstas sufren una modificación en el polígono, como que fuera el caso de lo que es la anexión de un inmueble que está conexo o en forma paralela al polígono adyacente, y también en el caso de un fraccionamiento donde el polígono en su totalidad sufre modificaciones por cuadriculación. Por su parte, la mensura de los inmuebles, sea con fraccionamiento o sin él, también tiene proyecciones específicas en el ámbito registral a través de las diferencias que suelen aparecer en la superficie resultante de los títulos y de la mensura, generando los supuestos que se conocen como demasías o excedentes, que está consagrado en el artículo 173 del Reglamento General Técnico Registral. Este Reglamento General Técnico Registral, en este artículo 173, lo que hace mención es que cuando se produce una mensura sobre una propiedad privada y resultaren excedentes o demasías que superan el 5% establecida en una ley bastante antigua que tienen los agrimensores, esa demasía o excedente mayor al 5% le corresponde en las zonas rurales al INDER, que es el Instituto Nacional de Desarrollo de la Tierra, o en el caso en que fueran inmuebles urbanos, ese excedente le correspondería a la municipalidad respectiva. Sabemos que la mensura no es un modo de adquirir el dominio, es decir, que ese excedente no podría quedar adquirido en favor del mensurante. Es decir, que ese excedente debe ser inscrito a nombre de la municipalidad respectiva o del INDER, Instituto Nacional de Desarrollo Rural de la Tierra. La consagración legal
lo encontramos en el artículo 278 del Código de Organización Judicial. Tenemos que aclarar que estos principios registrales no están en forma bien determinadas dentro de lo que es el Código de Organización Judicial. Sin embargo, se extrae de algunos artículos estos principios registrales, como el principio de la determinación. Veamos, en el artículo 278 del Código de Organización Judicial, en su inciso B, hace referencia a la naturaleza, situación, medida superficial y linderos de los inmuebles objeto de la inscripción. Vale decir que debe ser identificado. También en el inciso D menciona la naturaleza del título o de los documentos que se escriban y su fecha. ¿Qué principio de determinación involucra este inciso D? Involucra al principio de determinación de lo que es la naturaleza del acto, si es una compraventa, una donación, una permuta o una dación en pago. En el inciso E nos pide el artículo 278 el nombre, apellido y domicilio de la persona a cuyo favor se haga la inscripción, es decir, la determinación del adquirente. En el inciso F solicita el nombre, apellido y domicilio de quien proceda inmediatamente los bienes o derechos que se deba inscribir, es decir, debe individualizarse al sujeto vendedor del inmueble. La declaración de voluntad sobre el objeto. El principio de determinación como requisito esencial para la registración está vinculado con la manifestación de voluntad que en caso de existir error en la designación del bien acarrearía la invalidez de la declaración de voluntad. Esto está establecido en el artículo 286 del Código Civil. En el artículo 286 del Código Civil hace referencia a que será inválida la declaración de voluntad cuando el error recayere en el objeto, o sea, en un objeto distinto al que se pretendía vender. Seguidamente, habiendo acabado con este principio, entramos en lo que es el principio del tracto sucesivo. En general, el principio del tracto sucesivo, como todos conocemos, es el perfecto encadenamiento que existe entre el titular antecedente y el titular registral que será inscrito, lo cual está establecido dentro de lo que es el contrato, o en el caso de las sucesiones es obvio que tengamos al causante como titular del dominio y a los herederos consecuentemente. Este principio del tracto sucesivo encuentra su consagración legal en el artículo 278, inciso F y G que acabamos de señalar, es decir, de quién procede el derecho y a nombre de quién deba inscribirse. Dentro de este principio del tracto sucesivo encontramos la excepción a lo que es el tracto sucesivo, es decir, el tracto abreviado. Este principio del tracto abreviado como excepción del principio del tracto sucesivo no se encuentra legislado en el Código Civil ni en el Código de Organización Judicial. Sin embargo, se lo ha recogido en el artículo 49 del Reglamento General Técnico Registral. Menciona cuanto sigue este artículo. Se admitirán inscripciones por tracto abreviado sin el requisito de la previa inscripción del acto jurídico del cual emana directamente el derecho que pretenda registración, siempre que en el título conste la relación de los antecedentes del dominio o de los derechos motivos de la transmisión o adjudicación. Se admitirá la inscripción por tracto abreviado respecto de un documento en los siguientes casos,
siendo la presente enumeración meramente enunciativa y no taxativa o limitativa. Se recoge 3 casos de lo que es el tracto abreviado en el presente artículo, pero dentro del contexto del reglamento existen también otros casos de excepciones al tracto sucesivo llamado tracto abreviado. ¿Cuáles son estos casos, estos 3 casos que menciona el artículo? El primero de ellos, cuando el mismo sea consecuencia de actos relativos a la adjudicación de bienes hereditarios a partir del certificado de adjudicación para una posterior división de condominio o transferencia por escritura pública. Expliquemos. Se expide un certificado de adjudicación en un acto sucesorio, es decir, en un juicio sucesorio, y en ese momento no se realiza o no se puede realizar la división del condominio entre los herederos. Entonces, lo que puede realizarse o se permite realizar es transcribir en una escritura pública el certificado de adjudicación dictado judicialmente como primer acto. En el segundo acto se procede a lo que es la división de condominio por parte de los herederos, y si existe un tercer acto en donde uno de los herederos pretende vender una fracción, entonces transfiere la fracción B, por ejemplo, a un comprador. Entonces tenemos allí 3 actos dentro de una escritura pública. De hecho, hay un tracto abreviado, pero dentro de la misma escritura, podemos constatar que existe y se cumple con el tracto sucesivo, solo que al registro lo que llega y se escribe es a favor de aquel tercer adquirente. En el inciso B, cuando se trate de instrumentaciones de 2 o más actos y se refieran a negocios jurídicos que versen sobre el mismo inmueble, aunque en las respectivas autorizaciones hayan intervenido distintos autorizantes y se transcriban en un único instrumento presentado a registración. Este es el ejemplo de aquella escritura pública que en su momento nunca llegó a la registración o tuvo algún defecto en la escritura pública, pero que el negocio jurídico es válido. Resulta que puede este propietario, cuyo derecho de dominio quedó consolidado y consumado en aquella escritura pública de hace años atrás, hoy día puede disponer, cumpliendo con todos los actos previos de la escrituración, disponiendo para la venta. Es decir, se instrumentan 2 actos en una misma escritura pública. Vuelvo al caso anterior de los certificados de adjudicación dictados en juicios sucesorios. Hasta el año 1997, resulta que los jueces dictaban los certificados de adjudicación sin las dimensiones y linderos del inmueble, individualizando solamente el número de finca adjudicado, hasta que la Corte Suprema exigió a los jueces que deben individualizar y también describir las dimensiones y linderos conjuntamente con su superficie en el certificado de adjudicación. Estos certificados que fueron expedidos en aquel tiempo no fueron permitidos en aquel momento su inscripción. Sin embargo, no se puede desconocer el derecho que le corresponde a estos herederos. En consecuencia, se ha permitido a través de este principio del tracto sucesivo, con su excepción el tracto abreviado, que se transcriba en una escritura pública el certificado de adjudicación y en acto seguido, es decir, en un segundo acto, se pueda transmitir el dominio a favor de una tercera persona en el caso en que el heredero quiera disponer de su bien, y de esa forma queda subsanado y
e inscrito el derecho de dominio. En el tercer caso, cuando en el mismo documento se unifiquen inmuebles y se someta al régimen de propiedad por pisos y departamentos y posteriormente se transfiera. Tenemos aquí el caso de la unificación del inmueble. En un primer acto, la unificación de dos inmuebles adyacentes que van a ser sometidos al régimen de propiedad por pisos y departamentos. Tenemos que tener en cuenta que aquí existe lo que es la unificación de dos lotes, desaparece una parcela y otra en sus dimensiones y linderos, y que luego va a ser planificado un edificio ya a la cual se lo entendería como subparcelas. Consecuentemente, está permitido que en una escritura pública se transcriba como primer acto la unificación a los efectos de que pueda escribirse. Segundo acto, el sometimiento al régimen de propiedad por pisos y departamentos e inscrita en la sección propiedad horizontal el sometimiento al régimen de propiedad por pisos y departamentos, donde a cada unidad propia se le asigna una matrícula. En ese momento pueda ya el propietario o el consorcio de copropietarios quiera disponer de una de las unidades, pueda hacerla en la misma escritura como un tercer acto la transferencia de una de las unidades. Otro caso de tracto abreviado encontramos en el artículo 158, que es la adjudicación por disolución conyugal. Este artículo menciona cuanto sigue: no se inscribirán certificados de adjudicación en donde los cónyuges subroguen a terceros en sus derechos y acciones. Para inscribir adjudicaciones con transferencias por tracto abreviado, la escritura pública de transmisión al título que fuere deberá ajustarse a lo dispuesto para las ventas o donaciones, tanto respecto a la forma como a las demás disposiciones registrales y tributarias vigentes. Esto es prácticamente una norma que trata de instruir y evitar la violación de otras normas legales establecidas en el Código Civil. Resulta que se acostumbró en que dentro de un juicio de disolución de la comunidad conyugal entre esposos, uno de los padres resulta que ya dona a sus hijos dentro del juicio el inmueble, o sea, su parte ganancial. Ha existido fallos de nuestros tribunales que mencionan que dentro del proceso de disolución de la sociedad conyugal, el hijo u otro tercero no es parte de esa relación fáctica del proceso. En consecuencia, si se homologa, digamos, un proyecto de acuerdo en donde el padre o la madre en ese momento del proceso ya subroga sus derechos a favor de los hijos, se está configurando en una donación, y la donación requiere de la forma de la escritura pública según lo establece el artículo 1213 del Código Civil paraguayo. Entonces estaríamos en presencia de lo que se llama una donación encubierta. Otro caso de la excepción del tracto abreviado es la mensura administrativa. Últimamente, la Ley 3966, conocida como la Ley Orgánica Municipal, ha venido modificándose desde el año 2010 y ha establecido dentro de una de sus modificaciones lo que es la mensura administrativa de aquellos terrenos municipales donde están ubicados personas que han solicitado en arrendamiento de ese inmueble. Entonces, estas personas que tienen la posesión pueden solicitar a la municipalidad que se realice la mensura administrativa
a los efectos de que posteriormente pueda transferirle ya esa propiedad por escritura pública. En consecuencia, al realizarse la mensura administrativa, se dicta una resolución municipal que permite que se inscriba a nombre de la municipalidad ese inmueble que está inmatriculado. Pero también este artículo 179 permite que se transcriba en una escritura pública esa resolución municipal donde menciona que esa propiedad le pertenece a la municipalidad y acto seguido la municipalidad transfiere a través de su representante, que es el intendente municipal, lo hace a favor del beneficiario o de aquel poseedor del inmueble. Otro caso de excepción del tracto sucesivo, tracto abreviado. La propiedad por pisos y departamentos que ya habíamos señalado. El sometimiento al régimen de propiedad horizontal debe ser siempre previo a la transferencia de las unidades. No obstante, se admitirá el tracto abreviado siempre que se cumpliere con el orden de los actos jurídicos. Es decir, primer acto el sometimiento y segundo acto la transferencia de la unidad. Seguimos con el artículo 225 del Reglamento General Técnico Registral aplicado al régimen de propiedad por pisos y departamentos. En el caso de fraccionamientos, unificación o anexión con sometimiento al régimen de propiedad horizontal, que sería el tracto abreviado, deberá obtenerse previamente las respectivas resoluciones, la municipal y la catastral, con la correspondiente asignación de las subcuentas corrientes catastrales. Pero antes de obtener las subcuentas corrientes catastrales, tiene que tener una cuenta corriente catastral matriz para la fracción resultante y posterior a eso es lo que se asigna las subcuentas corrientes catastrales. Pasamos al quinto principio, que es el principio de inscripción. La palabra inscripción puede ser entendida como sinónimo de toda clase de asiento registral, aunque en un sentido más estricto se refiere al asiento específico de carácter principal que se practica en el registro para constatar la existencia de una mutación jurídico real, producida por causa de una constitución, transmisión, modificación o extinción del derecho de dominio. En nuestro sistema inmobiliario, como regla general, la inscripción no es de carácter obligatoria, es decir, no es de carácter constitutiva también. Para que se produzca la constitución o transmisión de los derechos reales inmobiliarios, la inscripción lo que haría es cumplir con la función de publicidad y de oponibilidad a los terceros. Puede decirse entonces que el principio de inscripción lo sería de oponibilidad a terceros, porque el derecho de dominio, hemos señalado inicialmente, queda constituido entre las partes en el momento de la formalización de la escritura pública. Este aspecto, en cuya virtud todas las situaciones jurídicas escritas van a alcanzar una eficacia jurídico real, una eficacia frente a terceros, sin que estos puedan alegar el desconocimiento de lo publicado, la falta de directa o personal consulta de los libros de registro. Téngase en cuenta que uno de los graves problemas que tenemos en nuestro país es la falta de costumbre de que muchos de nuestros ciudadanos anteriormente no inscribían las transferencias de dominio o tienen contratos privados o promesas de compra-venta, con lo cual creen que tienen el derecho de dominio a su favor. Sin embargo, en los registros públicos la titularidad del dominio le corresponde
a aquel que siempre estuvo figurando ahí y nunca fue modificado, y que éste lo ha dispuesto a través de un contrato privado o una promesa de venta. ¿Cuál es la consagración legal del principio de inscripción? El artículo 288 del Código de Organización Judicial menciona: sin perjuicio de lo dispuesto del Código Civil respecto de las hipotecas, los actos o contratos a que se refiere el presente código solo tendrán efecto contra terceros desde la fecha de su inscripción en el registro. Pasamos al siguiente principio, que es el principio de la legitimación. En virtud de este principio, los asientos del registro se presumen exactos y veraces, y por consiguiente el titular registral reflejado en los mismos se lo considera legitimado para actuar en el comercio y en el proceso como tal. Es decir, la legitimación registral es la idoneidad del que aparece como titular según el asiento registral para actuar tanto en el ámbito extrajudicial como judicial, por cuanto se le considera titular en la forma que determinan los asientos del registro, en razón de que estos asientos, como dijimos, se presumen exactos y veraces. Ciertamente es una presunción juris tantum, es decir, que según lo que prevé el Código de Organización Judicial, el asiento hace plena fe hasta la demostración en contrario. La presunción. Se habla de una presunción juris tantum. Esta se extingue en cuanto se demuestre que la situación es en realidad distinta a la declarada por la inscripción. San Fernández enumera 5 puntos en los que pueda incidir la prueba contraria a la veracidad mencionada en el asiento registral o a esa presunción de exactitud, a saber, por ejemplo, la nulidad, falsedad o el errar en el asiento registral, la nulidad o el defecto del título, la falta de conformidad de la inscripción con el título por recogerse en aquella de manera errónea o incompleta el contenido real de este. También otros de los aspectos que afectaría a esa presunción de la validez del asiento registral, de lo que realmente menciona el asiento registral, es la existencia de títulos posteriores que hayan modificado aquel cuya inscripción está vigente en el registro. Es decir, lo que se daría en llamar la inexactitud entre lo que existe en la realidad registral y la realidad extrarregistral. Esa asimetría informativa que muchas veces se produce. También la extinción del derecho inscripto. Los asientos registrales producen todos sus efectos mientras subsistan. Mientras subsistan estas, como dijimos, se presumen legitimados. Solamente pueden ser atacados por una declaración judicial de inexactitud del asiento registral o la nulidad del acto jurídico y la cancelación del asiento registral o la nulidad del asiento registral por consecuencia del artículo 278, que enumera que toda inscripción deberá contener, bajo pena de nulidad, y hace una enumeración, entre ellas la falta de firma del jefe de registro, por ejemplo. Pues bien, hasta aquí hemos llegado en el desarrollo de estos principios registrales establecidos en nuestro sistema registral paraguayo. Agradecida con todos ustedes por haber prestado la atención a estos llamados principios que integran nuestro sistema registral paraguayo. Espero que haya sido de gran ayuda para cada uno de ustedes y
A partir de ahora me encuentro a las órdenes de cada uno de los alumnos que conforman este diplomado virtual internacional de Derecho Registral Inmobiliario, y va mis saludos para cada uno de los alumnos y docentes que componen este hermoso diplomado que en estos momentos estamos cerrando uno de los módulos que fueron establecidos dentro del programa. Muchas gracias y saludos.